Desde la soleada costa de San Felipe nos fijamos como primer objetivo seguir el antiguo sendero SL3 de guía para intentar auparnos al lomo del Verdugado. El sendero quedó interrumpido por las obras de la autovía, concretamente por el túnel de la calzada norte sobre el lomo del Verdugado, y nunca ha sido restaurado. Según lo visto en Wikiloc, tenemos que trepar por la parte exterior del túnel ayudados por un pallet para alcanzar de nuevo el sendero. Veremos cómo se presenta la cosa. Espectacular la subida por el Verdugado. Y ya no te digo las vistas. Brutales. Subimos por lo que antes era el sendero local 3, que quedó interrumpido, parcialmente interrumpido por la autovía. Pero bueno, como he visto, el paso con el pallet habilitado tampoco es tan difícil. El sendero hasta la fecha está muy bien marcado, fácil de seguir. El lomo del Verdugado es una fantástica atalaya, cuyo topónimo dicen algunas fuentes que provendría de las tierras que el verdugo de la Real Audiencia recibió como dotación en el siglo XVI. También es posible que se deba a las tierras que en los siglos XVIII y XIX tuvieron aquí la noble familia de Verdugo. Allá enfrente tenemos la cordillera de Cabo Verde, ¿se acuerdan? De la ruta anterior. Y este es el precioso barranco de Moya. Buenos días, estamos en el lomo del Verdugado, un precioso mirador. Hacia el oeste tenemos la costa de Guía y hacia el este la costa de Moya. Estoy siguiendo una ruta de Valer de hace ya un montón de tiempo. He visto que poca gente ha pasado por ella, por lo menos no ha publicado mucho en Wikiloc. Tengo cierta incertidumbre. Una de ellas era el paso precisamente por el tramo cortado por la autovía del sendero local 3, ya este lo hemos superado. Vamos a hacer una ruta que en principio nos llevará por las lomas de la costa de Guía, siguiendo lo que parece ser una tendencia que en principio no estaba prevista por mi parte, de ir visitando las lomas del norte de la isla. En una de las rutas anteriores estábamos en Cabo Verde y ahora estamos del otro lado del barranco, estamos ya en Guía. Seguimos. Existe también en este lomo o morro del Verdugado un yacimiento arqueológico del que quedan un grupo de cuevas naturales de habitación y varias estructuras, una de ellas identificada como Tagoror, y restos de muros que protegían y delimitaban su perímetro exterior. Allá abajo tenemos el área recreativa del puente del barranco de Moya. Qué verditos están aquí los riscos. Precioso. Allá arriba tenemos el morro que nos asomábamos en la ruta anterior, las casas de El Lomo y el barrio del Andén. El SL3 se cierra un poco por vegetación a su paso por la parte posterior de unos invernaderos en Fara y Laga, pero en general se sigue bien. En el pago de Sigala pasamos junto a una villa de alguien al que le encantan los cipreses. Sigala, apellido de origen genovés que probablemente pertenezca a las familias que financiaron la conquista de la isla y se establecieron posteriormente como terratenientes. Me he desviado un poco para ver la obra de la presa. Se trata de la presa del Hormiguero, ubicada en el barranco homónimo. Una vez más, el geógrafo Jaime González nos da detalles de esta preciosa infraestructura hidráulica. Con un proyecto de 1906 del ingeniero Germán León y Castillo, la presa con su muro original data de 1913, hace más de 100 años. Tenía un ancho original de 2,5 metros y una altura sobre cimientos de 13.
En algún momento entre 1913 y 1954, probablemente en la década de 1940, se realizó un recrecimiento del muro, posiblemente ilegal, en el que la presa pasó a tener una altura sobre cimientos de 17,2 metros, con su ancho en la coronación reduciéndose a 2. Continuamos por tierras de Farailaga, un topónimo de origen prehispánico que ha sufrido diferentes transformaciones a lo largo de los siglos. Aquí tenemos el barranquillo de Cigala, ese tan misterioso, tan angosto que no se veía bien desde el satélite. Actualmente el topónimo designa tanto al caserío al que estamos llegando, Farailaga de Arriba, como la zona llana situada en la parte baja próxima al mar. En la antigüedad, el nombre con sus más de 13 grafías designaba toda la costa norte entre Bañaderos y San Felipe. Con algo de pesar por no seguir subiendo y visitar la presa de los Verdugos, tomamos rumbo oeste para comenzar cruzando el barranco de Cueva Mora, llevándonos una agradable sorpresa. Bueno, esperaba yo encontrarme estas pequeñas correntillas. Para continuar debemos alcanzar el barranquillo de Porrilla. Siguiendo la ruta atravesamos en un breve tramo una finca privada, la finca de Tres Palmas. Solo comentar que el dueño me dejó pasar, no sin ciertas reticencias. En la finca está ubicada la presa de Tres Palmas, que según la FEDAC data del siglo pasado. Consta de 3 muros de piedra y cal ensanchados en la base y pared frontal con contrafuertes. Continuamos rumbo oeste para introducirnos en el barranco del Calabozo, que aguas abajo tomará los nombres de Valerón y San Felipe. Aquí encontramos la presa de Valerón. Propiedad de la comunidad de Valerón y San Felipe, su construcción finalizó en 1964, según proyecto de Julio Alonso Urquijo. Hecha de mampostería, tiene 25 metros de altura sobre cauce, 62,5 metros de largo y 3 de ancho, teniendo una capacidad de unos 134.000 metros cúbicos. Existe un canal en la margen derecha con una compuerta que permite verter las aguas a la presa o barranco abajo por su aliviadero. Es precisamente por este canal por donde continúa la ruta de Valer para cruzar el barranco y subir al Gallego. Aquí preferí seguir la ruta de Alexis Espino y Abolino, que nos lleva al cauce y nos brinda preciosas vistas del barranco del Calabozo a medida que subimos por el Maipés. A los pies del Risco del Cabro tenemos un lindo bosquecillo de eucaliptos que se convierte en un oasis de frescor en los meses de verano. Llegamos al cauce y cruzamos la acequia que seguíamos en una ruta anterior para acceder al túnel de 1 kilómetro que atraviesa la montaña Clavijo y desemboca en Barranco Hondo. No me equivocaba al elegir este tramo. El barranco del Calabozo luce espectacular con las lluvias del invierno. Con tanta belleza uno se olvida del esfuerzo que supone subir por la ladera oeste, aunque en honor a la verdad el trazado del camino lo hace muy llevadero. Junto al caserío del Gallego de atrás tomamos el camino que nos sube al llamado Octagoror del Gallego. Recientemente balizado, la subida no es muy complicada y no tiene pérdida. Desde la década de 1940 se consideró que esta zona arqueológica era un lugar en el que los dirigentes civiles y políticos aborígenes se reunían para debatir asuntos de importancia para la comunidad. El comisario de excavaciones arqueológicas de la provincia, Sebastián Jiménez Sánchez, denominó a este lugar como Octagoror del Gallego, basándose en la similitud de las oquedades en la piedra de la cima con asientos que daban hacia un espacio plano que llamó plazoleta. Ni la arqueología ni la documentación han podido demostrar esas afirmaciones, que podrían ser plausibles al estar este lugar en la cima y sobre el granero prehispánico del cenobio de Valerón. Por otra parte, la morfología y disposición de las oquedades y el corto espacio de la plazoleta hace difícil interpretarlos como asientos y lugar de reunión. Recientemente se realizó una excavación en el espacio delantero y laterales del Octagoror sin resultados positivos.
Sea Tagoror o no, lo que no se puede negar es que desde esta atalaya del Gallego tenemos una de las mejores vistas de la isla. No solo han amojonado, sino que además el camino de bajada de Llano Alegre también está con sus piedritas alrededor. En la bajada a Llano Alegre, no allá del puerto, encontramos este conjunto de casa y alpendre que siempre me ha llamado la atención y de la que no he encontrado información en la red. Volvemos al sendero oficial que cerca de este punto nos da dos opciones, una que zigzaguea hacia los Nateros, que nos alejaría un poco de nuestra ruta, y la que tomamos nosotros, que nos alcanza hasta el punto exacto en el que nos incorporaremos al Camino Real del Norte. No puedo evitar fijarme en la cantidad de tuneras que hay a ambos lados del camino. En esta última parte de la ruta descendemos por el Camino a San Felipe, que en su momento formó parte del Camino Real del Norte, o lo que queda de él, porque esta pista acabó con el camino original. Aunque en 1885 se construye la carretera de la Cuesta de Silva, el camino sigue usándose por personas que acudían a guía para trabajar o resolver asuntos diversos y por los jornaleros de guía que trabajaban en las fincas de plataneros de San Felipe. El camino se conocía antiguamente como Camino de Silva tras el conquistador portugués Diego de Silva. Silva y sus hombres desembarcaron en la costa de la Iraga sobre 1460, siendo capturados y posteriormente liberados por el guanarteme Egoniaga Semidán. Según crónicas de la época, en su intento por volver a los barcos, los conquistadores se vieron acorralados en estos riscos. Al parecer, el guanarteme tomó como afrenta la certeza de los cristianos de que iban a ser despeñados y se ofreció a ayudar a bajar a Silva y a sus hombres hasta la costa. Encontramos junto al camino un conjunto de 8 cuevas artificiales, las cuevas del camino, labradas en la toba volcánica y parcialmente destruidas por las obras de la carretera. Se emplearon para las tareas de registro de viajeros y mercancías, lo que indica la importancia económica y social del camino para los pueblos de la comarca. En ellas también vivía el personal de mantenimiento del camino y sus familias. Incluso se usaron excepcionalmente para la realización de controles sanitarios durante las epidemias de la fiebre amarilla y cólera morbus de mediados del siglo XIX. Puente de autovía sobre el barranco de Moya. Poco queda ya de las haciendas de la costa, como la del capitán Felipe de Sosa Navarro, ubicada estratégicamente junto al Camino Real, y en la que en 1676 mandó a construir al oficial pedrero Andrés Gutiérrez una ermita dedicada a San Felipe Neri. En las cercanías de la ermita nacería posteriormente el núcleo poblacional de San Felipe, dando nombre también a la parte final del barranco del Calabozo y al camino que recorremos. Esta mañana subíamos por aquí y también subíamos por aquí para encima del túnel de la autovía por el Verdugado. Dejándonos llevar por el suave murmullo de las olas, ya solo nos resta acercarnos a la costa y finalizar de forma relajada una emocionante y panorámica ruta.